Bueno, pues en México tenemos un grupo tradicionalmente discriminado en México, han sido las personas indígenas. Las personas indígenas no se les han reconocido derechos iguales o no se les han reconocido en la práctica derechos iguales que a todas las demás personas. Y, por ejemplo, podemos hablar también de las mujeres, tradicionalmente un sector tremendamente discriminado en México, y si nos vamos pensando en la lógica de que hay grupos en situación de discriminación o de vulnerabilidad, pues podemos pensar, por ejemplo, en los migrantes. Ahorita vemos que es un grupo al que particularmente no se les respetan ni sus derechos mínimos en México, que no se les tienen como garantizados. Podemos pensar en las personas con discapacidad, podemos pensar en los trabajadores, en las trabajadoras del hogar, que otra vez recae condición de ser mujeres y de ser indígenas en general, mujeres pobres indígenas. Podemos pensar obviamente, en homosexuales, lesbianas, en general personas de la comunidad LGBTTI. Podemos pensar en adultos mayores, podemos pensar en minorías étnicas, recientemente, y era algo que no sucedía o que no se entendía así en el pasado, pero los jóvenes están siendo terriblemente discriminados y criminalizados en México y no están teniendo acceso a oportunidades que a lo mejor sí tienen otros rangos de edad en cuanto a educación o a trabajo. La discriminación en términos, digamos, técnico-jurídicos se explica como el trato desigual no razonable sobre determinados grupos claramente identificados a lo largo del tiempo, sistemáticamente, sistémicamente, ¿no? En relación con el tema de la democracia, es más o menos fácil comprenderlo, en tanto que si determinados grupos sistemática e históricamente no acceden a sus derechos, como por ejemplo a la salud, a la alimentación, al agua, eso necesariamente, en tanto que los derechos fundamentales tienen una relación todos de interdependencia, repercute, por ejemplo, sobre las posibilidades y capacidades de participación. Es mucho más fácil que una persona que no ha tenido acceso a una educación pueda ser manipulada, por ejemplo, en un proceso electoral, ¿no? Pueda ser arrastrada para votar por un partido u otro, y además personas que no tienen acceso a estas necesidades, podríamos considerar que son personas pobres, es mucho más fácil comprar el voto de personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y de discriminación. Por lo tanto, es fundamental, es necesario que para que consolidemos una ciudadanía activa, capaz de fijar una posición clara en el debate democrático, pueda tener acceso a otros derechos. Hay que puntualizar un asunto y eso me parece muy importante, hablar de grupos y no de minorías. Si empiezas a sumar todos estos grupos que, por ejemplo, ya dijimos, definitivamente no es una minoría en México. Entonces, eso es un punto importante porque a veces se piensa como que son derechos de minorías. Si tú sumas todos estos grupos que están realmente no teniendo acceso a derechos, es gran parte de la población. Otro asunto importante y sobre todo para no caer como en una situación de frivolidad de la discriminación, sí estamos hablando de acceso a derechos, no es de que me hicieron una cara fea o me trataron mal, es no pude llegar o ejercer mi derecho a la educación en las mismas condiciones o el derecho a la salud. Este no acceso a derechos sí genera unas brechas y una desigualdad que es lo que sí contamina un Estado democrático y es lo que no permite como tener esta vida democrática y esta discriminación sistemática que han sufrido estos grupos ya por mucho tiempo y sí los coloca en una situación de vulnerabilidad, como dice Rodrigo, pero de vulnerabilidad no potencial, real. A mí la palabra vulnerabilidad no la comparto del todo. Me parece que es mucho más preciso hablar de subordinación. Son grupos, porque la discriminación tiene que ver con relaciones de poder. Hay en la sociedad grupos que se encuentran en posición de dominio y grupos que se encuentran en posición de subordinación o de opresión. La discriminación es eso, la discriminación es por ciertos rasgos que caracterizan a ciertos grupos, histórica y tradicionalmente, someterlos a situación de subordinación. La discriminación, aunque la padecen individuos, en realidad
está diseñada jurídicamente para intentar modificar y compensar las relaciones desiguales de poder en una sociedad entre grupos. Es un instrumento jurídico para intentar compensar a grupos. Aunque luego, por supuesto, el derecho, y de esto quizá habría que hablar, lo que el derecho ha ido haciendo, en tanto que la discriminación lo que plantea y propone en su origen es la modificación de esas estructuras de relación de poder, el derecho lo que ha intentado hacer en estos años es desdibujar esa figura de la discriminación y focalizarla en individuos, de tal forma que no nos permite ir al problema estructural. El derecho no se ha hecho cargo de la discusión estructural en el tema de la discriminación y lo ha, digamos, diluido a partir de la noción de desigualdad en el trato y diferencia en trato, cuando en realidad lo que hay es diferencia en el estatus. Creo que los avances que ha habido en México, primero, para el reconocimiento del tema, el reconocimiento constitucional es muy relevante, la reforma constitucional es importante, la ley para eliminar la discriminación en México es muy relevante. De hecho, yo participé activamente en la Comisión Ciudadana para la creación de esta ley y creo que CONAPRED, el Consejo, es un órgano fundamental para poder ir venciendo estos fenómenos de carácter estructural, cultural, etc. Yo en lo que insistiría y el acento donde lo pondría pensando en la agenda hacia el futuro es que no nos acomodemos y sintamos que porque tenemos ya esos avances de reconocimiento y de garantías, ya lo único que hace falta es dejar que esos mecanismos jurídicos operen. La posibilidad de remover esas estructuras de dominación que son las que están afectando a estos grupos humanos tiene que ver fundamentalmente con políticas públicas, con acciones afirmativas muy contundentes que creo que los partidos políticos deberían necesariamente incorporar en sus programas ahora de cara al 2012. Sí puntualizar que el problema de la ley que busca prevenir y atacarle, digamos, y contrarrestar la discriminación en México, como de tantas otras leyes en México, el problema es que no se cumple y que no hay manera de que se cumpla, y la ley en sí es un buen instrumento porque da posibilidad de que el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, participe en la construcción de la política pública del gobierno federal a través de un programa que se cuelga desde la Ley de Planeación, Plan Nacional de Desarrollo, lo que finalmente acaba asignando dineros para que el Ejecutivo pueda actuar. El CONAPRED tiene la facultad de hacer un programa especial que pase por todas las acciones gubernamentales. ¿Cuál es el problema? Pues que el programa no se ha podido aprobar. Yo pienso que la ley en México tiene un buen diseño y tiene muchos elementos rescatables y valiosos. El problema está, como en otras tantas leyes, que no se cumple. Es que no discriminación y desigualdad son parte de la misma pieza, por lo menos en el ámbito jurídico. La no discriminación es el desarrollo último, más actualizado, del principio de igualdad establecido en las Constituciones. Por lo tanto, son absolutamente lo mismo. Recibir un trato discriminatorio es recibir un trato desigual no justificado. Yo me querría remitir a un texto que a mí me parece conveniente, útil, recomiendo mucho su lectura, que es de Aníbal Quijano, relativo al tema de la raza. Aníbal Quijano lo que señala es que el concepto de raza es un concepto esencial para la construcción de la modernidad. Aníbal Quijano considera que la modernidad surge con el descubrimiento de América, y el descubrimiento de América evidentemente es un proceso colonial en el cual la idea de raza es central porque lo que permitió fue establecer diferencias de carácter biológico, esto es lo que raza significa, entre colonizadores y colonizados. Y por lo tanto, él considera que a partir de la noción de raza es que se distribuyen los roles, incluso los roles laborales. Él dice los dos ejes fundamentales que construyeron a la América contemporánea son el de raza y el de trabajo, y se fusionan. Y es a partir de la noción de raza que se distribuyen esos roles y que a partir de la cual construimos nuestras sociedades en América Latina. Por lo tanto, el problema de la discriminación en términos étnicos es un problema que está enraizado en nuestra conformación de nuestra propia sociedad, y por eso el tema es tan importante y por eso también tan relevante abordarlo desde una perspectiva estructural, porque si no, no nos estamos haciendo cargo realmente del problema en su dimensión histórico, político, cultural, ¿no? Yo creo que va más allá, es un cambio cultural. Es una cosa que sí toca la educación, pero pasa más allá. Y, por ejemplo, en este país tendría que pasar por los medios de comunicación.
no nada más por los sistemas educativos, pero los medios de comunicación se deben de democratizar, por ejemplo, y terminar con muchísimos estereotipos y situaciones de desigualdad que refuerzan todo el tiempo. Entonces, es más amplio que un cambio cultural y sí, sin duda, pues romper la brecha de desigualdad pues es un reto que México tendría que enfrentar directamente con combate a la pobreza, a la desigualdad económica, que para mucha gente pues, es lo que realmente genera la violencia. Yo creo que sí, sin duda, habrá que apostarle a la educación en México, pero el acceso a situaciones de poder es lo que yo creo que sí es ahora el gran reto que pueden tener los partidos y muy a la mano en las próximas elecciones. Es que los partidos políticos abrieran sus mecanismos de selección de candidatos, que abrieran la manera para que todos estos tipos de grupos puedan tener acceso a posiciones de representación y así poder generar de nuevo un vínculo con la ciudadanía. Bueno, a mí me parece que los derechos sociales son fundamentales en esta discusión, no solo educación, la educación pública es un elemento importantísimo, pero también la posibilidad de que todas las personas por igual, independientemente de su condición étnica, social, puedan tener acceso a la salud, esto es fundamental, puedan tener acceso a la vivienda y puedan tener acceso a un trabajo digno, y a un trabajo que, digamos, que dure en el tiempo. Y querría decir, además, que el problema es que la tendencia general en la actualidad, en México y en otras partes del mundo, en estos últimos 30 años, es a más bien enviar todo ese cúmulo de posibilidades de acceder a esos bienes indispensables para satisfacer necesidades básicas al ámbito privado, ¿no? Entonces, hoy lo que nos dan son créditos para vivienda, nos piden que nos inscribamos en seguros de salud privado, y eso tendencialmente, en tanto que se mueve bajo la lógica de la competencia, es desigual y discriminatorio. Reivindicar lo público, pues. Claro, hay que reivindicar lo público, por supuesto.